Esos fueron los dos mensajes que escucharon enfocados en su deidad y también en su humanidad, y esos realmente estaban nada más explicando su naturaleza, la naturaleza de Jesús. Y es una parte muy difícil de comprender de la doctrina cristiana en realidad, esta idea de que Jesús es completamente Dios y tiene una naturaleza perfectamente divina. Y por otro lado, Jesús es completamente hombre. Entonces, esto es lo que en la teología llaman, y esto es, si quieren impresionar a sus pastores cuando regresen a sus iglesias, pueden decirles, sí, estuvimos estudiando acerca de la unión hipostática. Y de esa manera van a decir, ah, sí, sí, aprenden mucho en esas conferencias de gracia y paz. Y eso es básicamente lo que muestra esta idea de que hay dos naturalezas en la persona de Jesucristo, pero todo lo que hemos estado viendo, lo que vimos ayer con nuestro hermano Esteban también, fue la naturaleza de quién es Jesús. Ahora vamos a hablar acerca de su obra y su obra enfocada principalmente en su muerte y en su resurrección. Entonces, la obra de Cristo tiene que ver con el haber vivido una vida perfecta, sin pecado, en su obediencia activa y también en su obediencia pasiva del Padre. Y específicamente llegamos a este punto de la crucifixión, a su muerte y a su resurrección como el clímax, como los, los eventos que nos traen a un punto de resolución con respecto a la obra que hace en nuestro favor. Entonces, esta parte de la muerte y resurrección de Jesús son las más gloriosas, pero también las más controversiales. Son las más difíciles de asimilar en un mundo como el nuestro. Y um, algunos críticos de la fe cristiana han llamado esto abuso de abuso de infantes o abuso infantil cósmico. Ese es el término que algunos usan. Porque, ¿qué pasa si tú como padre intencionalmente dejas que algo malo le suceda a tu hijo? Dices, sí, que se cruce la calle, que lo atropelle el camión. ¿Qué pensarían de mí como padre si esta fuera mi actitud hacia mis hijos? Pues me reportan al DIF. Si yo intencionalmente estoy causándole daño a mis hijos, es un problema. Y entonces muchas personas mm, llevan esa misma visión, ese mismo concepto de relación padre-hijo al plano divino y dicen, a ver, el padre está intencionalmente queriendo causarle dolor y sufrimiento a su propio hijo. Yo no puedo creer en un Dios que sea así. Si yo no respetaría a un padre que le causa daño a su hijo carnal en nuestra sociedad, tampoco voy a creer en un Dios que le hace eso a su propio hijo.
Y esa es la historia del Evangelio y de la fe cristiana. Entonces vean cómo lo pone Pablo. Pablo sabe esto. Pablo entiende esto muy bien. Vean cómo él lo pone en 1 Corintios 1, versículos 17 al 25. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que la sabiduría de Dios, que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y eso sabe Pablo, este es el problema. Predicamos un Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo entiende qué tan escandaloso es el mensaje de la cruz, qué tanto shock provoca en nosotros esta imagen de un Mesías crucificado. De hecho, un Mesías crucificado para los judíos es una contradicción. ¿Cómo puede ser un Mesías derrotado? El punto del Mesías no es que va a ser derrotado, el punto del Mesías es que va a triunfar. Y entonces esta imagen de un Mesías crucificado es exactamente lo contrario de lo que esperarían los judíos. Y para los griegos tampoco tiene sentido estar adorando a un hombre crucificado. Han encontrado en toda esa zona de Roma grafitis. El grafiti no es algo de nuestros tiempos solamente, ya existía desde el primer siglo. Y han encontrado grafitis como uno que es un dibujo de un hombre crucificado con una cabeza de burro. Y la inscripción dice, Alexaminos adora a su Dios. Bueno, es una burla a los cristianos. Así es como lo veían. Es ridículo lo que ustedes creen, la manera en que ven esta cruz como un símbolo de esperanza. No tiene sentido. Ellas, hoy en día, ves, aquí está una cruz que pusieron en el escenario. Y hoy en día vemos una cruz en las iglesias y decimos, mira qué bonito, ¿no? Lo que representa esta cruz. Lo vemos un poquito diferente a como lo habrían visto en el primer siglo. Imagínense que vamos a hacer un movimiento y vamos de esperanza, de amor, de paz. Nuestro símbolo va a ser una escopeta, o va a ser un machete, o va a ser una silla eléctrica. Esos serían los equivalentes contemporáneos de lo que representaba. O sea, no es nada más un símbolo de un instrumento para matar a alguien.
es un símbolo de tortura. Y no nada más es un símbolo de muerte y de tortura, sino que además encima de eso es el instrumento para matar y torturar a lo peor de la sociedad. Normalmente no te habrían matado en una cruz, aun cuando cometiste crímenes, solo si eres de los peores criminales. O sea, eso está reservado para los violadores, los secuestradores, los homicidas de nuestra sociedad. Eso es como se castiga a esas personas. Entonces, imagínense estas ideas que el cristianismo está mostrando acerca de la fe, de esperanza y de salvación y de gracia, que chocan, tienen un shock con la cultura general en cuanto a lo que comúnmente se pensaba acerca de quién es Dios y cómo se tendría que ver a Dios y cómo se tendría que ver la fe en Dios. Entonces Pablo entiende esto perfectamente. Lo único que quiero hacer en este tiempo que tenemos juntos es darle un poco de sentido bíblicamente, no un poco, mucho sentido a la cruz. ¿Por qué era necesario que Cristo Jesús muriera? Y aquí está, vamos a ver cómo es que el Antiguo Testamento anticipa su muerte. Y todo empieza realmente en Génesis. Ustedes han escuchado probablemente Génesis 3:15, llamado el protoevangelio, porque aquí es la primera vez que se muestra esta esperanza que Dios quiere dar a la humanidad de que va a hacer algo en relación al pecado. Y en esta lucha que se va a generar entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y esta es la primera esperanza que Dios da de que hay un plan redentivo en marcha desde el principio. Yo voy a hacer algo en relación al pecado. Yo voy a hacer algo en relación a lo que la serpiente arruinó en el huerto del Edén cuando tentó a Eva para desobedecer y quebrantar la ley de Dios. Y también Adán quebrantó la ley de Dios. Y por lo tanto hubo un rompimiento en la relación que existía entre Dios y el hombre, la comunión que había entre Dios y el hombre. Y en Génesis 3:21, un poquito más adelante, leemos algo que describe cómo Adán y Eva se habían hecho ropa con hojas de higuera. Y entonces el estar en desnudez, el estar expuestos en vergüenza en su desnudez, se convierte en un paralelo de estar expuestos delante de Dios en su pecado. Y ellos tratan de cubrir esa vergüenza con algo que ellos se hacen ellos mismos, pero el versículo 21 dice, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Es decir, Dios dice, lo que ustedes pueden hacer para cubrir su propia vergüenza en su pecado no es adecuado. Yo tengo que hacer algo por ustedes y lo que yo voy a hacer por ustedes implica la primer muerte de un animal como consecuencia del pecado. Por eso son pieles las que Dios les da para vestirse. Y ahí empieza un patrón que van a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y eso es el desarrollo del Antiguo Testamento, es cómo Dios está lidiando con el pecado de la humanidad. Y la esperanza que quiere darle Dios a la humanidad y en particular a su propio pueblo Israel, que es llamado a partir de Génesis 12, cuando llama a Abraham, salir de Ur de los Caldeos, y entonces le promete, voy a hacer de ti una nación especial, una nación a través de la cual todas las demás naciones serán benditas.
Y esta nación se empieza a desarrollar a través de la descendencia de Abraham y ya conocen la historia. Al final terminan siendo esclavos en Egipto y viviendo en servidumbre, pero Dios trae a un libertador llamado Moisés que confronta a Faraón y a través de esta confrontación vienen 10 plagas y en la 10ª plaga el pueblo de Israel es liberado de Egipto, pasa por el Mar Rojo y es llevado a la tierra prometida. Estoy brincando algunas partes de la historia, pero al final eso es el punto al cual Dios quiere traerlos. Pero como parte de este proceso también les da su ley y una parte central de la ley tiene que ver con el sacerdocio y el sacerdocio tiene que ver con la manera en que Dios va a tratar con el pecado de su pueblo. Y van a encontrar en Levítico capítulo 14 la idea de la expiación por el pecado. El sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se haga de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto. Entonces, Esteban nos estaba hablando ayer acerca de la naturaleza humana de Cristo. Y entonces el sacerdote tiene esta responsabilidad no nada más de ser representante de Dios hacia el pueblo, sino del pueblo hacia Dios. Y él está en medio. Pero la parte crucial acerca del sacerdote es que el sacerdote, para poder representar al pueblo, tiene que ser de la misma naturaleza del pueblo. Lo cual nos da eso es lo que estábamos hablando anoche, ¿no? ¿Cuál era la frase? Para asumir, no, ¿cómo era? Sí, pero lo apunté, pero no lo tengo aquí. Que para poder cargar con la responsabilidad tienes que asumir la naturaleza. Esa es la idea. Si yo te voy a representar, yo tengo que ser de tu misma naturaleza. Es básicamente la idea. Por eso, puede ser un ángel el que nos representa, porque es de otra naturaleza. Pero Jesús en forma humana nos puede representar porque es de nuestra naturaleza, así como el sacerdote era de la misma naturaleza del pueblo y puede representar al pueblo. De la misma manera Jesús nos representa a nosotros. Al rato les digo bien la frase. Ahorita, ahorita me acuerdo. Lo tengo apuntado, pero si no, tengo que salirme de la presentación. Bueno. Aquí tenemos esta idea donde Dios dice, Levítico 17, y esto es algo que a veces la gente lo toma nada más en un sentido legalista. No coman moronga. Y no es el punto del texto. Hay algo más profundo que Dios quiere explicar, que es la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, dije a los israelitas, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado. Hay un valor en la sangre. La sangre representa la vida. Por lo tanto, el derramamiento de sangre representa muerte. Y lo que Dios quiere mostrarnos entonces es que el pecado trae muerte. Es muy simple el principio del Antiguo Testamento. El pecado trae muerte. Por eso es necesario el derramamiento de sangre como consecuencia del pecado. Ese es el pago. Esa es la consecuencia que Dios quiere que quede absolutamente clara
de la manera en que se está desarrollando toda la historia del Antiguo Testamento. Y, bueno, como buenos religiosos, los judíos dicen, ahí está, entonces se trata de matar un animal. Mientras yo mate un animal, estoy bien. Pero lo que no se dan cuenta es que de repente ya no está su confianza en Dios de que Él va a cumplir su promesa de alguna manera en la cual ese sacrificio va a funcionar en una manera misteriosa que yo no entiendo para que yo sea inocente delante de Dios. Y dejan de ver esa parte y dejan de poner su confianza realmente en el Dios que les está dando el mandamiento acerca de esos animales y empiezan a poner su confianza en el acto solamente, como si el acto realmente fuera lo que los salvara. Y por eso es lo que David reconoce en el Salmo 40, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Me has abierto los oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. ¿Qué es lo que importa? Dice David. El punto no era en estos sacrificios, el punto es, aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. El punto de los sacrificios era para reconciliar a la gente con Dios y para que entendieran el gran valor que Dios tiene y el gran problema que es su propio pecado y pudieran venir a Dios en arrepentimiento y de esa manera hubiera una transformación del corazón. Ese era el punto. David entiende eso en el Salmo 40 y lo explica claramente. Estas cosas externas no son el fin. El fin es que podamos entender que tenemos un problema con Dios y que necesitamos reconocer ese problema delante de Dios y que Dios ha provisto una solución y que esa solución tiene que ver con una transformación del corazón. Y entonces todavía sigue siendo un poco de misterio qué es lo que Dios está planeando hacer, pero ya se está viendo. Derramamiento de sangre, este derramamiento de sangre va mucho más allá que solamente un acto externo. Es un acto que transforma el espíritu, el alma de una persona para amar a Dios y para querer hacer su voluntad. Y esa es la promesa del nuevo pacto. Y bueno, hay muchas cosas que podríamos decir, pero quiero que vean el pasaje más explícito que hay en la Biblia en el Antiguo Testamento, sobre cuál es el plan que Dios tiene. Y Isaías, como ya les decía ayer, es probablemente el libro del Antiguo Testamento con la explicación más explícita del Evangelio que hay en el Antiguo Testamento. El capítulo 52 muestra que hay dos aspectos del que va a representar al pueblo delante de Dios, el que va a tener esta función sacerdotal, el siervo de Dios. Y el versículo 13 del capítulo 52 dice, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Entonces, hay una idea de un siervo, de un representante, de un Mesías que va a ser levantado y exaltado por Dios. Pero en el versículo 14, por otro lado, presenta otra imagen de este siervo. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Entonces, de repente hay algo ahí que está pasando extraño, porque no nada más es que es exaltado, sino que primero es desfigurado. Y sigue desarrollando eso en todo el capítulo 53. Ustedes lo conocen cuando dice, fue despreciado y desechado de los hombres, versículo 3, varón de dolores, experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres se esconden el rostro, fue despreciado, no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por las transgresiones de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Ve, hay algo, y bueno, él lo verá y quedará satisfecho, justificará a muchos, cargará las iniquidades de ellos. Hay todas estas descripciones. ¿Cómo lo vas a hacer, Dios? Bueno, y hay algo que quiero mostrarles. Cuando ustedes leen toda esta descripción del capítulo 53, llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, herido, molido, sus heridas. Todas estas descripciones, de hecho, vean cómo comienza el libro de Isaías. En el capítulo 1. El libro empieza primero explicando la situación de Israel delante de Dios. Y vean versículo 4. Hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. Y ahora vean el versículo 5. ¿Dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Ustedes, pecadores, les dice Dios, son como, ¿qué? Como una persona enferma. Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Les suena familiar ese lenguaje? ¿Se dan cuenta de cuál es el paralelo del capítulo 53? Capítulo 1. Porque ustedes son como un cuerpo herido, como ustedes son como un cuerpo enfermo. ¿Cuál es la solución? Alguien más va a ser herido por ustedes. Alguien más va a cargar con su enfermedad. Pero el capítulo 1 muestra el problema, las heridas y la enfermedad es el pecado, la rebelión del pueblo contra Dios. Bueno, esto es un paréntesis. A mí se me hace fascinante ver estas cosas en la palabra de Dios, cómo se conecta todo. Y entonces pueden ver que en todo el Antiguo Testamento, obviamente podría pasar muchos mensajes solamente hablando de cómo el Antiguo Testamento anticipa lo que Dios va a hacer. Pero llegamos al Nuevo Testamento y encontramos no nada más que la muerte de Jesús ha sido anticipada en toda la historia del pueblo de Israel, sino que ahora Pablo nos explica cómo es que
en la vida y en la obra de Cristo Jesús, y específicamente en su muerte, encontramos la muerte consumada. No nada más fue anticipada en el Antiguo Testamento, sino encontramos que en la persona de Cristo Jesús esa muerte fue consumada. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Entonces, la imagen era: acuérdense de todos esos sacrificios del Antiguo Testamento, acuérdense de toda esa sangre derramada, porque todo eso estaba apuntando hacia Cristo y lo que Dios quería hacer a través de Él. Y esto es lo que Pablo describe en Romanos 3, 24 al 26. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Podríamos meditar en todos los primeros 5 capítulos de Romanos si quisiéramos acerca de por qué es necesaria la muerte de Jesús, pero aquí está un buen resumen y Lutero lo veía aquí como el centro de todo. O sea, Romanos no nada más era el libro más importante de la Biblia para él, sino que dentro de mismo Romanos aquí estaba concentrado el centro realmente de todo lo que Dios está haciendo en la historia de la humanidad, resumido por Pablo de una manera concentrada aquí. Hay más cosas. Está la parte universal, todos son justificados gratuitamente por su gracia, es para todos, no importa tu trasfondo étnico, cultural, social, lo que sea, esto es independiente a eso. Pero hay 3 cosas que están siendo explicadas. Uno es que el sacrificio de Jesús representa redención. Número 2, que representa propiciación. Y número 3, que representa justicia. Esos son los 3 aspectos que muestra Pablo, específicamente que se cumplen en la muerte de Cristo. Redención. Otra vez, estos son términos que usamos los cristianos y a veces no pensamos de una manera profunda y significativa sobre el significado de estos términos. Redención. ¿Alguna vez han llevado algo a una casa de empeño? ¿Sí? Bueno, no lo admiten, yo sé, mejor, pero son muy populares las casas de empeño, cada vez más, porque la gente se endeuda con créditos y luego ya no saben cómo pagarlos, entonces regresan las cosas y ya termina peor la cosa, que les dan muy poquito dinero. Pero el punto es que cuando tú vas a una casa de empeño, tú dejas un objeto y se determina el periodo de tiempo por el que va a estar ahí, y tú tienes un cierto tiempo para regresar y pagar lo que te prestaban con unos intereses para que te devuelvan lo que empeñaste. Es la idea de redención realmente. En la cultura del primer siglo, redención normalmente se manejaba en relación a los esclavos, porque si tú debías demasiado dinero y no podías pagar, hoy en día puedes declararte en bancarrota y después ya no tengo dinero, no tengo manera de pagar. Pero en ese tiempo, en lugar de declararte en bancarrota, tú podías venderte a ti mismo como esclavo para pagar una deuda. No nada más venderte a ti mismo como esclavo para pagar la deuda, sino con toda tu familia. Entonces, yo no te puedo pagar, así que voy a ser tu esclavo y de esa manera te
te pago. Y supongamos que tú eres este esclavo que está endeudado y entonces estás sirviendo este servicio de esclavitud para pagar la deuda y entonces tú tienes un familiar rico que dice, eres esclavo, yo podría pagar para que tú seas libre. Pero entonces lo que ellos normalmente habrían hecho es, iban y pagaban en el templo pagano la cuota de la deuda y básicamente entonces se transfería, no es que dejaras de ser esclavo, pero ahora en vez de ser esclavo de la persona a la que tú le debías, ahora eras esclavo del Dios del templo al que se le había pagado la deuda. Y nada más transferías de ser esclavo de uno, ahora a ser esclavo de otro, porque alguien había pagado lo que debías, pero pues seguías siendo esclavo, pero ahora ya no eras esclavo de una persona. En realidad eras libre. Bueno, esta es la imagen, este es el tipo de idea que está desarrollando Pablo aquí. Redención implica, nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar, que es nuestra ofensa contra un Dios absolutamente santo, nos pone en deuda con este Dios y no la podemos pagar. Y entonces somos esclavos del pecado. Ese es nuestro amo. Y la redención tiene que ver con esta deuda siendo pagada. Ahora, culturalmente hablando, entendemos esta analogía. No dejamos de ser esclavos. Nada más cambiamos de amo. Esa es la redención. Porque nunca pagamos nosotros, alguien más lo está pagando. Entonces ahora pasamos a ser esclavos de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Ese era nuestro antiguo amo, pero la deuda ha sido pagada, ahora pasamos a ser esclavos de Dios. Entonces, en ese sentido, es la redención. Y otra imagen muy útil para nosotros de la antigüedad es la imagen de la dote. Cuando un hombre se quería casar con una mujer, ¿qué tenía que hacer? Yo sé que las feministas aquí van a decir, es muy anticuado, ¿no? A ver, ¿cuánto cuesta su hija? ¿Que están en venta las mujeres o qué? Obviamente a nosotros nos brinca mucho eso. Pero no, lo que es que tienes que comprobar que tienes lo que se necesita, porque ella vale y tiene un precio. Y no es nada más, bueno, sí, llévate a mi hija. No, mi hija tiene valor, por lo tanto, tú tienes que pagar un precio por ella. Y entonces puede ser tuya. Hendrickson dice, y esto es en relación a Apocalipsis 19, en Cristo la esposa fue escogida desde la eternidad. Durante toda la dispensación del Antiguo Testamento, las bodas fueron anunciadas. Luego el Hijo de Dios asumió nuestra carne y sangre. Los esponsales tomaron lugar. El precio, la dote, fue pagada en el Calvario. Y ahora, después de un intervalo que a los ojos de Dios es solamente un breve tiempo, vuelve el esposo y han llegado las bodas del Cordero. La iglesia en la tierra y asimismo la iglesia en el cielo anhelan este momento. Entonces todos estaremos con Él por siempre jamás. Será un santo, bendito y eterno compañerismo, la plena realización de todas las promesas del Evangelio. Ya me estoy adelantando algo que viene más adelante, pero pueden ver que la redención es un concepto sumamente profundo y glorioso en la fe cristiana. Empiezan a entender por qué esta visión de, eso es abuso,
de menores, como Dios trata a su hijo. Pierde de vista algo más profundo que está pasando aquí. En primer lugar es redención, en segundo lugar es propiciación, y eso está en el versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. ¿De qué habla la propiciación? A ver, redención es expiación. Tiene que ver con la deuda. ¿Sí? Entonces, expiación se refiere a cancelación de la deuda. O sea, cancelación de nuestro pecado. Propiciación se refiere a contentar a Dios, a satisfacer la ira de Dios contra el pecado. Entonces piénsenlo de esta manera. El objeto de la expiación es el pecado. El objeto de la propiciación es Dios. Van así en diferentes direcciones. Expiación hacia el pecado, propiciación hacia Dios. Significa Dios está irado contra el pecado y su justicia demanda que el pecado sea pagado, pero alguien se pone en el lugar del ofensor, de tal manera que ahora desvía la ira en otra dirección para que podamos ser receptores de su misericordia en vez de receptores de su ira. Eso es lo que está sucediendo. Entonces no debemos de pensar realmente como que, entonces Dios está enojado y el que nos ama es el Hijo y el Hijo es como que, no te enojes, mira, aquí estoy yo. No, dice Romanos 5 ¿qué? Esto muestra su amor por nosotros, Dios. ¿Quién es el que nos amó? El Padre. El Padre nos amó y por eso envió a su Hijo. No es que el Padre no es el que nos odia y el Hijo es el que nos ama. No, es el Padre el que nos ama y el Hijo también nos ama, de tal manera que tienen este plan para mostrarnos su amor y para que Dios sea perfectamente justo en no derramar su ira sobre nuestro pecado. Porque sí hemos violado la ley de Dios, sí somos culpables y merecemos la ira de Dios. ¿Qué puede hacer Dios para mostrar su amor y que no tengamos que ser receptores de su ira? Esa es la pregunta y eso es lo que Dios está desarrollando en todo el Antiguo Testamento. Dice, va a haber derramamiento de sangre, porque eso es lo que mi ley determina que es necesario cuando hay pecado. Y luego dice el versículo 25, continúan leyendo por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Es decir, que Dios, para que sea perfectamente justo, tiene que hacer algo para poder ofrecer salvación y redención a un pueblo que Él ha llamado su propio pueblo, es decir, la iglesia. ¿Cómo puede Dios ser justo en perdonarnos? Bueno, ¿de qué lado de la cruz estamos viviendo nosotros ahorita? De este. Entonces nosotros vemos hacia atrás y decimos, sí, Jesús murió por nosotros. ¿Pero perdonó Dios pecados en el Antiguo Testamento? Sí, también perdonó pecados en el Antiguo Testamento. ¿Y podía realmente un animal pagar por el pecado de una persona? No, dice Hebreos, no es posible. Un animal jamás podría pagar por el pecado de una persona, porque un animal no es de la misma naturaleza que una persona. ¿Vale menos o más? Menos.
Entonces no hay manera que un animal pague por ti. En una justicia perfecta, alguien de tu propia naturaleza tendría que pagar por tu pecado. ¿Entienden lo que está pasando? ¿Y perdonó pecado Dios de gente en el Antiguo Testamento? ¿Qué le dijo a David? Natán, el profeta Natán. Tú eres ese hombre. En relación a su adulterio, en relación a su homicidio. ¿Y qué dijo David? He pecado contra Dios. Él reconoce su pecado. ¿Y qué le dice Natán? No morirás. ¿Está siendo justo Dios? ¿Está siendo justo? No morirás, David. ¿No es culpable? Sí, sí es culpable. Y en el Salmo 51, entonces David reconoce, contra ti solo he pecado. No, tú pecaste contra Betsabé, tú pecaste contra Urías, tú pecaste contra toda su familia, tú pecaste contra muchos otros. David no ve su pecado principalmente en relación horizontal, ve su pecado principalmente en relación vertical a Dios. ¿Quién va a pagar por el pecado de David? ¿Quién va a asumir la responsabilidad de que Dios le diga a David, te perdono? ¿Quién va a asumir eso? Dios está siendo injusto en todo el Antiguo Testamento cada vez que dice te perdono a alguien. Cada vez que vienen con su sacrificio y su corderito y derraman su sangre. Y Dios dice te perdono. No, no es justo. Dios, algo no está funcionando correctamente aquí. Al menos que Dios vea hacia el futuro y diga, no se preocupen, alguien sí va a pagar el precio. Alguien sí va a cargar con esa culpa. De tal manera que el sacrificio de Cristo, la cruz, va a correr en ambas direcciones. Hacia el futuro y también hacia el pasado. De eso está hablando Pablo aquí. Cuando dice, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y Dios no sería justo si solamente hubiera hecho eso. Pero como Jesús fue manifestado en este mundo y sufrió el sacrificio y la muerte de la cruz, entonces ahora ha demostrado Dios su justicia y ya queda Dios perfectamente exonerado de la acusación de que Él no es un Dios justo. Nadie puede decirle eso a Dios. A fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. En la cruz encontramos todas estas cosas que Dios ha estado desarrollando en el plan de redención. Todas estas cosas se encuentran en un solo punto de la historia y en un solo momento. De tal manera que la cruz representa la justicia de Dios, representa el amor de Dios, representa la ira de Dios, representa la misericordia de Dios, representa la santidad de Dios y representa la paz que Dios quiere hacer con su creación. Todas esas cosas encuentran un despliegue glorioso en el Evangelio. ¿Entienden por qué Pablo dice, nos gloriamos en la cruz? Sí, sí es un instrumento de muerte y sí es un instrumento de tortura. Y no entendemos como un evento tan sangriento y tan violento. En nuestra mente humana no entendemos cómo algo así puede ser algo maravilloso. Pero a la luz de todo lo que les acabo de decir, empezamos a ver, no, sí, sí es glorioso. Algo está pasando aquí que muestra esta ironía del Evangelio.
que el evento más trágico de toda la historia también se pueda convertir en el evento de mayor esperanza para la historia. Lo cual me lleva al último punto. Ya pasé demasiado tiempo en esto, porque me asignaron a hablar de la muerte y la resurrección. Me hubieran dado uno para cada uno. Pero les voy a decir brevemente qué es lo que representa la resurrección para nosotros. Y representa dos cosas. Representa victoria sobre la muerte espiritual. Y aquí nada más quiero explicar cómo funciona también en la misma justicia de Dios. Y aquí es donde es diferente este punto, ¿no? O sea, si pensamos, es un padre que intencionalmente hace sufrir a su hijo, pensamos, ese padre, el gobierno le debería de quitar a su hijo porque no merece ser padre, pero la perspectiva de Dios es muy diferente, porque en este plan donde el Padre y el Hijo están desarrollando, y con el Espíritu Santo también, por supuesto, están desarrollando este plan de redención, todos están de acuerdo en cómo van a desarrollar este plan. Todos saben cómo funciona este plan. Y Hebreos 12 dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ya saben cómo termina, ya saben cuál es el objetivo de que pase por este sufrimiento. No es el fin el sufrimiento, como sería en un contexto humano, donde un padre simplemente descuida a su hijo y no hay ningún propósito bueno en eso, nada más simplemente es un mal padre. No, aquí hay un propósito bueno y glorioso detrás de cómo se está desarrollando este plan, y tanto el Padre como el Espíritu Santo como el Hijo saben cuál es ese propósito. ¿Y cuál es el propósito? Gozo, gozo eterno y glorioso en el plan redentivo. Ese es el propósito. No termina en el sufrimiento, termina en la gloria. Y la resurrección es muestra de eso. En la resurrección tenemos un detalle muy importante, que es, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Pecó Jesús? No. Cargó con nuestro pecado, pero él no pecó. Así que, si Dios es realmente justo, no podría dejar que Jesús permaneciera en la muerte. ¿No es cierto? Porque él no pecó. ¿Y cómo entonces Dios va a mostrar que Jesús realmente sí cumplió con una vida perfecta sin pecado? ¿Cómo lo va a hacer? Diciendo, no dejarás mi alma en el Seol. Que es lo que está en los Salmos, y eso se retoma en Hechos 2, en el sermón de Pedro. Dios no iba a dejar que su hijo permaneciera muerto porque su hijo no pecó. Y la manera de mostrar que no pecó era mostrando que tendría victoria sobre de la muerte. La muerte no podía sostenerlo porque la muerte no tiene ninguna razón para sostenerlo. No hay. Solamente por el pecado puede la muerte sostenernos. ¿Entienden? Esa es la lógica de la fe cristiana, del evangelio, de lo que la Biblia dice acerca del pecado. Tú y yo morimos porque pecamos. Entonces, nuestra victoria está garantizada porque Cristo vivió una vida perfecta sin pecado, y eso se demostró en su resurrección. La aprobación del Padre de una vida perfecta. Por eso es que Jesús pudo decir, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Cuántos cristianos han muerto en la historia de la iglesia?
pues a lo mejor hoy es nuestro día de morir. Puede ser. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice no morirá jamás? Está hablando de una muerte espiritual. Aquel que cree en Jesús resucita en un sentido espiritual primeramente. Una resurrección espiritual. De esas muertes la que habla Pablo en Romanos 6 cuando habla de lo que representa el bautismo. Somos sepultados juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Él. Muertos en pecado, ahora vivos para Dios. Esa es la resurrección. Entonces, ¿vamos a morirnos? Sí. Y no importa. ¿Qué prefieren? ¿Que pase sobre ustedes un tráiler? ¿O que pase por encima de ustedes la sombra de un tráiler? Escojan. ¿Cuál de los dos escogen? La sombra, ¿no? Pues la sombra no me va a pasar nada. Sí me afecta a lo mejor un poquito porque pues es la sombra del tráiler y a lo mejor ya no me da el sol y me da frío un poquito, pero ya, pasa. ¿Saben qué es la idea detrás del Salmo 23? Aunque pase por valle de sombra de muerte. La muerte ya para nosotros como cristianos solo es una sombra. No nos afecta de la misma manera que afecta a alguien que está muerto espiritualmente, lo que la Biblia llama la segunda muerte. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces, la resurrección de Cristo representa victoria sobre la muerte espiritual, pero también representa victoria sobre la muerte física. Porque aunque tú y yo muramos físicamente, sabemos que un día sí seremos resucitados y sí tendremos un cuerpo resucitado físicamente. Y la resurrección de Cristo es la primera de muchas que vendrán. Jesús resucitó como una muestra. Miren, esto que yo estoy experimentando ahorita, en mí también ustedes lo van a experimentar. Y ustedes también serán resucitados cuando yo regrese en mi reino. Por eso 1 Corintios 15 habla de esta esperanza. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ¿qué tiene esto que ver conmigo hoy? Dice Pablo, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Nuestra resurrección física es la motivación final que nosotros tenemos para saber que todo en esta vida vale la pena, porque todo en esta vida realmente es temporal, pero lo que viene es eterno. Esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Y saben, cuando están en un funeral de un cristiano y ahí está el cuerpo en el ataúd y dicen, ese no es él. ¿Han escuchado eso? Él ya no está ahí. No, sí está ahí. Sí es él.
No es todo Él, pero sí es Él. Porque mi cuerpo soy yo también. Pero está bien, porque ese cuerpo regresará. Es parte de mí, parte de quien me hizo Dios. Cuando estén en mi funeral, digan, sí es Él. Entonces, quiero terminar con lo mismo que terminé ayer. ¿Cuál es la evidencia final que necesitaba Tomás saber cuando dudaba sobre la resurrección? Él tenía que saber si Jesús sí está vivo, si resucitó. Porque cuando sabes eso, entonces tu fe está completa. Esa es la pregunta más importante que ustedes tienen que decidir en sus vidas. ¿Jesús resucitó, sí o no? La evidencia está ahí, ¿no? Ya pude haber pasado todo un mensaje hablando de las evidencias de la resurrección. Ustedes saben que hay muchas maneras de saber efectivamente que Jesús resucitó. Históricamente es comprobable que Jesús resucitó. Así que la evidencia sí está ahí. Estamos como Tomás. Está delante de nuestros ojos. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa información que tenemos acerca de quién es Jesús y qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que crees acerca de Jesús? ¿Hay un Dios? Pues este mundo es evidencia de que hay un Dios. De algún lugar vienen todas las cosas. Entonces después nos preguntamos, entonces si hay un Dios, ¿tiene un propósito Dios en habernos hecho? ¿Somos simplemente accidentes cósmicos? ¿Eso es lo que somos? ¿O Dios de hecho sí nos está revelando cuál es su plan para nosotros? ¿Qué evidencia tenemos de que Jesús es la revelación del plan de Dios para la humanidad? Bueno, este libro es esta revelación y nos dice que Jesús de hecho sí vivió entre nosotros y nos dijo cuál era el plan de Dios para la humanidad. Y aquí está mostrándoselas hoy a través de lo que está siendo predicado en todos estos mensajes. ¿Qué evidencia tenemos de que Jesús era realmente hombre? ¿Qué evidencia tenemos que era realmente Dios? ¿Y qué evidencia tenemos de que realmente resucitó? Cada uno de ustedes tiene que decidir todas esas cosas y pedirle a Dios que forme una convicción en sus corazones sobre lo que creen acerca de Jesús. Y si Jesús realmente es quien dijo que era y lo que dice la Biblia acerca de Jesús realmente sucedió, entonces nosotros sí tenemos esperanza. Porque si la muerte es donde se acaba todo, bueno, es un poco deprimente, ¿no? Bueno, se acabó. Un día tú y yo vamos a morir y pasamos a la nada. ¿Y qué importa lo que hiciste o no hiciste? Pero si Jesús realmente es quien dice ser y si realmente tu confianza está en Él y Él puede darte victoria sobre la muerte ya no es un enemigo real, entonces puedes vivir tu vida con toda la confianza, la esperanza y el valor para servir a Dios con todo lo que te ha dado. Y por eso es importante entender estos principios sobre quién era Cristo y qué es lo que hizo por nosotros. Mi oración es que todos ustedes puedan ver a Cristo, la persona de Cristo, y responder
de la misma manera en que respondió Tomás: Señor mío y Dios mío. Gracias, Padre, por este tiempo juntos y por la oportunidad de meditar en tu palabra y en estas verdades tan profundas y tan gloriosas que sabemos, Señor, que nos dan esperanza, y una esperanza como ninguna otra hay en este mundo. Señor, sabemos que la fe viene de ti. Danos esa fe, danos esa convicción y que nuestras vidas sean para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.